Mi nombre es Ana. Tengo 35 años. Una alemana de pura cepa que, hace 14 años, creyó que su vida había terminado. El médico en Berlín me lo dijo sin rodeos. Padeces de lupus eritematoso sistémico. Una forma severa. Tu propio sistema inmunológico te está atacando. Mi piel se cubrió de erupciones rojas, mis articulaciones se hincharon hasta el punto de no poder caminar, el cabello se me caía a mechones. Cada mañana, al despertar, sentía como si alguien me golpeara los huesos con un martillo. Lo intenté todo. Dosis de corticosteroides tan altas que mi cara se hinchó como una luna llena, quimioterapia que me hacía vomitar sangre, nuevos y carísimos inmunosupresores que mi seguro médico alemán debatió largamente antes de aprobar. ¿El resultado? 2 o 3 meses de remisión seguidos de una recaída aún más violenta. Finalmente, mi médico principal fue honesto. Ana, hemos hecho todo lo posible. Lo que queda es calidad de vida. Con lo que fuera que me quedara, decidí usar los ahorros de toda mi vida para un último viaje. No a París, no a Roma, no a Tokio, sino a México. ¿Por qué México? Porque el boleto de avión era barato, los hoteles eran baratos, la comida era barata. Mi plan era simple, ir a morir en silencio en alguna playa de arena blanca, exhalar mi último aliento bajo una palmera, sin ser una carga para mi anciana madre y mi hermano pequeño que aún estudiaba. Mi madre sollozó cuando le dije que iría sola. Puedes morir donde quieras, pero por favor, no en un país del tercer mundo. Ana, las noticias están llenas de eso. Robos, estafas, hospitales insalubres. Me reí por dentro. Mamá, estoy tan enferma, ¿quién querría robarme algo? El 12 de mayo de 2025, abordé un avión en Frankfurt con destino al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El asiento de clase turista era tan estrecho que mis rodillas tocaban el respaldo de enfrente. El olor a chile y a café de olla de mi compañero de asiento mexicano me golpeó directamente en la nariz. Refunfuñé para mis adentros. Ya empezamos. Los olores penetrantes de un país en desarrollo. Durante las 12 horas de vuelo, no pude dormir. El dolor en las articulaciones regresó. Mis dedos se hincharon tanto que no podía sostener un vaso de agua. Una azafata mexicana, con una sonrisa dulce, se acercó para ofrecerme una manta. Le respondí bruscamente en alemán. No la necesito, no tengo frío. Ella mantuvo la misma sonrisa y contestó en un inglés suave. Si necesita cualquier cosa, por favor no dude en decírmelo. Pensé para mí, ¿tan bien entrenada para sonreír? Es solo un trabajo en un avión. El avión comenzó a descender sobre la Ciudad de México. El cielo tenía un tono anaranjado rojizo por la contaminación. Miré por la ventana y vi una ciudad de luces parpadeantes, pero que parecía caótica y desordenada. Edificios altos y bajos se mezclaban con chozas improvisadas. Este es el país al que vengo a morir, murmuré para mí misma. Pero lo que no sabía era que, 28 días después, esta ciudad que despreciaba me haría renacer de entre los muertos. La puerta del avión se abrió y una ola de aire caliente y húmedo me golpeó la cara como una manta mojada. El olor a tierra, a comida frita, a aceite de motor, todo mezclado, casi me hizo vomitar. Bajé las escaleras con piernas temblorosas, con un solo pensamiento en mi cabeza: llegar rápido al hotel, tumbarme rápido a esperar la muerte. En ese momento, aún no sabía que México estaba a punto de obligarme a borrar la palabra muerte de mi vida para siempre. Arrastré mi pequeña maleta fuera del aeropuerto Benito Juárez, mis piernas casi cediendo a cada paso. Hacía tanto calor que mi camisa estaba empapada en sudor. El sudor corría por mi nuca. Una multitud gigantesca se arremolinaba a mi alrededor como un tsunami. Los gritos de los taxistas, el ruido de los carritos de equipaje, el llanto agudo de los niños mexicanos resonaban por todas partes. ¿Cómo puede ser todo tan caótico?, grité en alemán sin darme cuenta. Una empleada del aeropuerto con un uniforme azul claro se dirigió directamente hacia mí. Sonrió tan ampliamente que se le veían las encías, asintió y dijo en un inglés claro: «Bienvenida a México, señorita. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?». La miré de pies a cabeza. Tacones bajos negros y brillantes, el pelo recogido en un moño impecable, su gafete decía «Xochitl». Respondí con voz cortante: «Estoy bien, gracias. Solo necesito un taxi». Ella mantuvo la misma sonrisa, sin un atisbo de desconcierto. «Claro, con gusto la acompaño a la zona de taxis. Hoy hay un poco de tráfico,
pero no tardará más de 1 hora en llegar a su hotel. Casi me eché a reír. 1 hora. En Alemania, el trayecto del aeropuerto a la ciudad toma 20 minutos. Me guió a través de la terminal de llegadas. Noté algunos letreros en inglés con faltas de ortografía. Welcome to Mexico, con una L de más. Lo archivé en mi mente. La primera prueba de la falta de profesionalismo. Cuando salimos a la entrada del aeropuerto, la escena casi me dejó sin aliento. Un embotellamiento de vehículos se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Coches, camionetas, motocicletas y los taxis de color rosa y blanco se abrían paso, cambiando de carril sin respetar ninguna ley de tránsito. El smog de los vehículos era tan denso que apenas podía respirar. ¿Qué demonios es esto?, grité horrorizada. Xochitl se tapó la boca rápidamente, como si temiera que me enfadara. Disculpe, señorita, hoy el tráfico está terrible, pero nuestros taxis tienen un carril preferencial. Hizo una seña a un taxi rosa. El conductor, un hombre de mediana edad, abrió la puerta y me saludó con una amplia sonrisa. Hola, güerita, bienvenida. Entré al coche, exhausta. El conductor preguntó en un inglés con fuerte acento. ¿A dónde va? Dije. A la Colonia Condesa. Asintió y encendió el taxímetro de inmediato. El coche permaneció parado tanto tiempo que empecé a irritarme. Miré mi reloj. Habían pasado 45 minutos y apenas nos habíamos movido. Suspiré profundamente. De repente, el sonido de una sirena ululó a lo lejos. Una ambulancia blanca se acercaba a toda velocidad por detrás. Lo que sucedió en los siguientes 30 segundos me dejó boquiabierta. Cada vehículo en nuestro carril, a pesar de estar completamente atascado, se hizo a un lado como pudo, pegándose a las orillas. Incluso las motocicletas que circulaban por la acera se apartaron para ceder el paso. Nadie tocó el claxon, nadie gritó. Todos actuaron como si fuera lo más normal del mundo. La ambulancia pasó a toda velocidad, y luego todo volvió a la normalidad. El tráfico siguió igual de denso, como si nada hubiera pasado. El taxista se giró para mirarme y sonrió. «Es la ambulancia, señorita. Hay que darle paso primero», dijo con sencillez. Me quedé sentada en silencio un momento. Un pensamiento repentino cruzó mi mente. Si esto fuera en Berlín, la ambulancia seguramente se habría quedado atascada durante horas. Pero aún así, no lo acepté. Seguí quejándome por dentro. Si así es solo el tráfico, el hospital debe ser aún peor. 1 hora y 15 minutos después, el taxi giró en un callejón estrecho y se detuvo frente a mi hotel. El conductor me ayudó a bajar mi equipaje y me saludó de nuevo. «Gracias, güerita. Adiós». Pagué y entré a mi habitación con las piernas a punto de colapsar. En cuanto cerré la puerta, me derrumbé en el suelo. El dolor en las articulaciones regresó con tal fuerza que las lágrimas brotaron de mis ojos. Tomé 2 pastillas que había traído de Alemania, pero no sirvieron de nada. Me quedé allí, llorando sola. ¿Por qué tuve que enfermar aquí? ¿Por qué tengo que morir en un país tan caótico? Esa noche, me dormí sumida en la desesperación. No tenía idea de que, a la mañana siguiente, una llamada telefónica de un hospital en la Ciudad de México iniciaría un viaje que nunca había imaginado. A la mañana siguiente, me desperté con el dolor más intenso que había sentido en meses. Ambos tobillos estaban tan hinchados que no podía ponerme los zapatos. La piel de mis brazos y cuello estaba de un rojo intenso y aterrador. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas cedieron de inmediato. Sonó el teléfono de la habitación. La recepcionista habló en un inglés claro. «Señorita Ana, la llama un doctor del Hospital de la Flor Eterna. Dicen que necesitan hablar con usted urgentemente». Estaba perpleja. Yo no había contactado a ningún hospital. La recepcionista respondió con voz suave. «El doctor dice que vio su historial médico a través del sistema de intercambio internacional y notaron que llegó anoche con una recaída severa. Llaman para ofrecerle su ayuda». Apenas podía creer lo que oía. En Alemania, incluso si estuviera muriendo en la puerta de un hospital, tendría que esperar horas para ser atendida. Pero aquí, ¿un doctor me llamaba directamente al hotel? 10 minutos después, una gran ambulancia blanca del hospital estaba aparcada en la entrada. El conductor y 2 enfermeros bajaron una silla de ruedas. Una de las enfermeras era una chica menuda, de pelo largo recogido en una coleta, que sonreía tanto que sus ojos se achinaban. Me habló en alemán. «Guten Tag, Ana. Soy Sofía, la jefa de enfermeras de inmunología. Hoy la llevaremos al hospital. No tenga miedo.
Me quedé boquiabierta. ¿Hablas alemán? Ella sonrió tímidamente. Estuve de prácticas en Berlín durante 2 años, y me encanta ver películas alemanas. De camino al hospital, seguía mirando por la ventana con mis ojos llenos de prejuicios. La Ciudad de México por la mañana era un verdadero caos. Motocicletas circulando en sentido contrario, microbuses coloridos saliendo de las calles sin mirar, peatones cruzando sin hacer caso a los semáforos. Pensé para mis adentros, esta es la ciudad con menos disciplina que he visto en mi vida. Pero entonces, nuestro vehículo quedó atascado en un semáforo en rojo durante mucho tiempo. El conductor de la ambulancia levantó la mano para saludar al coche de al lado y gritó: «Échenos la mano, por favor. Llevamos paciente de urgencia». Todos los coches en la intersección se giraron para mirar. En un instante, todos los coches retrocedieron para pegarse a la orilla. Incluso un enorme autobús de color crema y rojo retrocedió para dejarnos pasar. Nadie tocó el claxon. Todos asintieron con sonrisas. La ambulancia cruzó la intersección a toda velocidad. Me quedé atónita durante un buen rato. Sofía se giró para mirarme y sonrió. A los mexicanos nos gusta ayudarnos unos a otros, especialmente a los enfermos. No dije nada, pero una extraña sensación comenzó a crecer en mi interior. Al llegar al Hospital de la Flor Eterna, me llevaron a un edificio alto y mucho más limpio de lo que esperaba. Pero cuando vi que algunos equipos parecían más viejos que los de Alemania, volví a pensar en silencio. Ya veremos si los médicos son realmente buenos o si solo son promesas vacías. En el consultorio estaba el profesor Dr. Alejandro Morales, un experto en lupus que había publicado investigaciones conjuntas con un hospital en Suiza. Se sentó frente a mí y habló en un inglés fluido. «Ana, he revisado su historial. Durante los últimos 14 años, ha sido sobrecargada con inmunosupresores. Su cuerpo está luchando más contra los medicamentos que contra el lupus». Me reí por dentro. «¿Y qué puede hacer usted que no hayan hecho los médicos alemanes?». Él sonrió con calma. «No solo usaremos medicina occidental, combinaremos la medicina alópata con la herbolaria tradicional y, lo más importante, sanaremos su espíritu al mismo tiempo que su cuerpo». Me reí a carcajadas. ¿Mi espíritu? ¿Me va a decir que medite? No soy una turista hippie. Él mantuvo la misma sonrisa. «Está bien, solo tiene 28 días antes de su vuelo de regreso a Alemania. Denos una oportunidad. Si no mejora, puede volver a su país para morir». La palabra morir, saliendo de la boca del médico mexicano, me dejó en silencio de inmediato. Me tendió la mano. Su mano era cálida y firme. «Le prometo que saldrá de este hospital caminando por sus propios pies». Miré su mano y, en ese instante, inconscientemente tomé la mano del médico mexicano. Por la ventana, el sol de la mañana iluminaba un pequeño jardín del hospital. Había un estanque lleno de flores de cempasúchil de un naranja vibrante, cuyos pétalos reflejaban la luz resplandeciente. Aún no sabía que esa era la primera vez que veía la flor de cempasúchil, el símbolo que me acompañaría durante esos 28 días, y por el resto de mi vida. Día 1. En el Hospital de la Flor Eterna, me llevaron a una habitación individual en el último piso, con una gran ventana que daba al jardín y al estanque de cempasúchiles. Sofía, la enfermera, entró con su sonrisa inagotable. Llevaba una bandeja con un plato de sopa de lima caliente y un vaso de agua de Jamaica de color rojo oscuro. Lo miré y fruncí el ceño. «¿Esta es la comida del hospital?». «Yo pedí comida occidental». Sofía sonrió suavemente. «Son órdenes especiales del doctor. Dijo que hay que reducir el sodio, la grasa, el azúcar y añadir hierbas antiinflamatorias. Algunos platos occidentales pueden agravar su enfermedad». Seguí resistiéndome. He comido pan y queso durante los últimos 14 años. Ella dejó la bandeja y se sentó junto a la cama. «¿Podría probar solo una cucharada? Si no le gusta, yo misma iré a pedirle una pizza». Con mano temblorosa, levanté la cuchara, tomé un poco de sopa y me la llevé a la boca. El sabor delicado y cítrico de la lima y el calor del caldo se extendieron por mi estómago. Tomé una segunda cucharada sin darme cuenta. Sofía sonrió hasta que sus ojos se achinaron. ¿Lo ve? A veces, los sabores que consideramos rústicos son exactamente lo que el cuerpo necesita. Esa tarde, el profesor Morales me llevó a una clínica especial. Había máquinas modernas con las que estaba familiarizada de Alemania,
pero junto a ellas había una camilla de masaje y un sahumerio de copal que desprendía un humo aromático. Dijo sin rodeos: «Hoy reduciremos su dosis de esteroides a la mitad de inmediato y la reemplazaremos con un extracto concentrado de árnica y cúrcuma mezclado con una infusión de Jamaica». Me levanté de un salto, aterrorizada. «Reducir los esteroides a la mitad. Moriré de dolor». Él levantó la mano con calma. «Sé que tiene miedo, pero durante 14 años, estos medicamentos han debilitado sus huesos, dañado sus riñones e inflamado su hígado. Tenemos que dejar que su cuerpo respire». Me senté en silencio y pregunté con voz temblorosa: «¿Y si el dolor es insoportable?». Él sonrió. «Tenemos otras formas, no solo productos químicos». Me llevó a la sala de terapia física. Allí había un curandero mayor llamado Don Mateo. Su cuerpo era robusto, pero su rostro siempre sonreía. Habló en un inglés claro y pausado. «¿Dónde duele? Solo dile al tío, y el tío te lo desbloqueará». Me acosté boca abajo en la camilla de masaje. Don Mateo comenzó a aplicar presión en la planta de mis pies. Con la primera presión, el dolor en el tobillo que me había torturado toda la noche desapareció instantáneamente. Grité sin darme cuenta: «Ya no duele». Don Mateo se rió entre dientes. «Tus canales de energía han estado bloqueados por mucho tiempo. Yo solo les abrí el camino para que fluyan». 4 horas después, caminé de regreso a mi habitación sin ayuda. Por primera vez en años no necesité un bastón. Sofía me esperaba en la puerta. Me tendió la mano. «El primer día y ya camina. ¿Lo ve? México tiene más que solo playas». Todavía no podía decir nada, pero pequeñas grietas comenzaron a aparecer en mi interior. Grietas en el muro de prejuicios que había construido durante tanto tiempo. Esa noche, me senté a mirar el estanque de cempasúchiles desde la ventana de mi habitación. Las flores de un naranja intenso florecían en abundancia. Aunque crecían de la tierra, eran limpias y etéreas. Puse mi mano en el cristal de la ventana y murmuré para mí misma por primera vez: quizás he estado equivocada todo este tiempo. Pero aún no sabía que, 27 días después, esas flores de cempasúchil se convertirían en testigos de mi renacimiento y que México se convertiría en el segundo hogar que nunca había soñado tener. Día 5. En mi 5.º día en el hospital, el dolor en mis articulaciones casi había desaparecido por completo. Las erupciones rojas que antes cubrían mi cuerpo se habían desvanecido, dejando solo leves marcas. El cabello que se me caía a mechones ahora comenzaba a crecer de nuevo, fuerte y denso. Pero el cambio más grande no fue en mi cuerpo, sino en mi mente. Cada mañana a las 5, Sofía me llevaba en silla de ruedas a un patio amplio junto al estanque de cempasúchiles. Un guía espiritual de una comunidad cercana venía a meditar con los pacientes y sus familias todos los días. La primera vez que lo vi, me reí por dentro. ¿Sentarse con las piernas cruzadas curará la enfermedad? Esto no es científico. Pero Sofía sonrió y dijo suavemente: «Inténtelo solo por 10 minutos. Si no le gusta, puede parar». Me senté en un pequeño tapete. El guía, el hermano Miguel, tenía un rostro bondadoso y una mirada llena de compasión. Dijo en un inglés pausado: «Con la inhalación, recibe el dolor. Con la exhalación, déjalo ir». Los primeros 10 minutos estuve rígida, pensando solo en Alemania, en mi madre, en el trabajo que había dejado atrás. Pero a medida que mantenía los ojos cerrados más tiempo, el sonido de los grillos alrededor del estanque, el susurro de las hojas de los árboles, el sonido de mi propia respiración comenzaron a hacerse más fuertes. Y entonces, sucedió. El dolor que había estado encerrado en mi pecho como una roca, lentamente subió a la superficie y se disolvió con la exhalación. Lloré sin darme cuenta. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no había sufrimiento. Fue una liberación, por primera vez en 14 años. El hermano Miguel me tocó suavemente el hombro. «Has sufrido durante mucho tiempo, hija. Hoy, puedes descansar». Esa tarde, el profesor Morales me llevó a una pequeña sala de reuniones. Un grupo de 5 médicos me esperaba. Uno de ellos era un médico tradicional de una comunidad maya, otro era un médico ayurvédico de la India y otro era un especialista en herbolaria mexicana. Se sentaron juntos como colegas, no como superiores y subordinados. El profesor Morales abrió mis resultados de sangre. Mi ANA, que antes era de 1 contra 1280, ahora era de solo 1 contra 320. Mi anti-SDNA, que antes estaba por las nubes, había bajado a niveles casi normales. Mis riñones,
que antes perdían proteínas, ahora estaban sellados. Me quedé boquiabierta. Solo en 5 días. El médico tradicional maya sonrió y dijo, las hierbas mexicanas y los conocimientos ancestrales funcionan muy bien juntos. El árnica reduce la inflamación, la cúrcuma es un antioxidante, y el tepezcoite equilibra el sistema inmunológico. El médico ayurvédico añadió, le hemos hecho practicar yoga suave todos los días para abrir los canales de energía que han estado bloqueados durante 14 años. Pregunté con voz temblorosa, ¿por qué en Alemania nadie me habló de estos métodos? El profesor Morales respondió con calma, porque en Alemania solo confían en máquinas caras. Pero aquí, creemos que el ser humano es la herramienta más valiosa. Si la mente del paciente no está abierta, el tratamiento es como regar una planta muerta. Esa tarde Sofía me llevó a pasear por el hospital. El aire seguía siendo cálido, pero ya no me sentía pegajosa. Le pregunté, ¿por qué todo el mundo aquí sonríe tanto? Sofía se rió suavemente. Porque creemos que la tristeza es contagiosa, pero la felicidad también lo es. Si los pacientes nos ven sonreír, tienen más motivación para luchar. Me detuve, la miré a la cara y dije mi primera frase sin queja en muchos años. Gracias. Ella se sorprendió tanto que abrió los ojos de par en par, porque desde que llegué, nunca le había dicho esa palabra a nadie. Esa noche, me quedé mirando el techo. Las flores de cempasúchil que veía desde mi ventana, todos los días, ya no eran solo una flor ordinaria. Eran un recordatorio de que incluso algo que crece de la tierra puede florecer de una manera hermosa. Y yo, que una vez pensé que estaba muerta, estaba a punto de florecer de nuevo en la tierra que una vez desprecié. Día 14. A mitad de mi tratamiento, salí caminando del hospital por mis propios pies por primera vez. Sin bastón, sin silla de ruedas. Sofía aplaudía a un lado, con los ojos llenos de lágrimas. El profesor Morales levantó el pulgar y dijo en voz baja, hoy ha llegado más lejos de lo que cualquier médico alemán predijo en 14 años. Pero en lugar de volver al hotel, el equipo médico decidió llevarme a un hogar. No un hotel de 5 estrellas, sino una casa de adobe de 2 pisos en las afueras de Oaxaca. Era la casa de don Mateo, el curandero que me había tratado el primer día. En el camino en una camioneta, miré por la ventana con una nueva perspectiva. Campos de maíz verde esmeralda, burros caminando lentamente por el borde de la carretera, niños saludando a la camioneta con amplias sonrisas. Antes pensaba que la lentitud era atraso, pero ahora sentía que esa lentitud era una forma de darle tiempo a la vida. Al llegar a casa de don Mateo, doña Elena, su esposa, nos esperaba con una mesa llena de comida, caldo de guías, mole negro, tlayudas y chapulines. El aroma delicioso me hizo rugir el estómago, sin darme cuenta. Doña Elena me saludó con una inclinación de cabeza y dijo, «Pásale a comer, mija. Lo preparé suave para ti, sin mucha sal ni grasa». Me senté en la mesa de madera sobre el piso de baldosas. Don Mateo me sirvió comida y sonrió. «Come hasta que te llenes, sobrina. Hoy, después de comer, te llevaré a ver algo». Después de la comida, me llevó detrás de la casa. Había un pequeño huerto, lleno de flores de cempasúchil naranjas y amarillas. Señaló la tierra oscura debajo. «¿Ves, sobrina? El cempasúchil crece de la tierra, pero nunca huele a tierra. Nosotros somos iguales. La enfermedad es la tierra, pero un alma limpia nos permite florecer». Me quedé allí, inmóvil. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin que me diera cuenta. Esa noche, la familia de don Mateo me preparó un lugar para dormir en una habitación del segundo piso. Se oía el canto de los grillos, el croar de las ranas, el viento soplando entre las hojas de los árboles. Escuché esos sonidos hasta que me quedé dormida. Por primera vez en 14 años, no necesité somníferos. A las 4 de la mañana, don Mateo me despertó suavemente. «Vamos a dar gracias al amanecer, sobrina». Lo seguí fuera de la casa. Varias familias del pueblo estaban reunidas alrededor de una pequeña ofrenda con velas y flores. La gente se sentaba en silencio, agradeciendo por un nuevo día. Me entregaron una naranja para que la ofreciera. Mi mano, que antes temblaba al tomar la quimioterapia, ahora sostenía la fruta con firmeza. Un anciano del pueblo se detuvo frente a mí. Puso su mano sobre mi cabeza para bendecirme y dijo lentamente en español, «Has sufrido mucho tiempo. Hoy has renacido». Caí de rodillas al suelo, sollozando. Al volver a casa a las 7 de la mañana, doña Elena me pasó el teléfono.
Te llaman desde Alemania, mija. Es tu mamá. La voz de mi madre temblaba. Ana, ¿cómo estás? Vi las fotos que enviaste. Ya puedes caminar. Reí entre lágrimas. Mamá, estoy curada. Realmente estoy curada. Mi madre rompió a llorar y dijo algo que nunca pensé que oiría. Quédate allí, hija. Si ese lugar te está curando, no te culpo. Colgué y me giré para abrazar a doña Elena, que estaba esperando. Me acarició la espalda como una madre. Hija, nuestra casa no es solo un hospital. Nuestra casa tiene un corazón siempre abierto para recibir a todos los enfermos. Esa tarde, me senté bajo un árbol de aguacate con don Mateo. Cortó una flor de cempasúchil y me la entregó. Tómala y guárdala, sobrina. Cuando vuelvas a Alemania, llévala contigo para decirles a todos que la flor más hermosa del mundo crece de la tierra que todos pisan. Apreté la flor con fuerza y dije desde el fondo de mi corazón, tío, ya no quiero volver. Quiero quedarme aquí. Quiero aprender a curar a otros. Quiero ser un puente entre dos medicinas. Don Mateo sonrió hasta que sus ojos se achinaron y asintió. Que así sea. Has renacido aquí, y esta tierra siempre te dará la bienvenida. Esa noche, me quedé mirando el cielo lleno de estrellas, algo que no existía en Berlín. Las estrellas brillaban tanto que parecía que alguien las había encendido, y me di cuenta de que realmente había muerto. Había muerto la Ana enferma y desesperada para que naciera una nueva Ana, una que amaba a México más que a su propia patria. Día 27. Faltaba solo un día para que mi boleto de avión a Alemania expirara. Todo era tan hermoso que parecía irreal. Mis resultados de sangre eran normales en todos los parámetros. Mis articulaciones ya no estaban hinchadas. Mi cabello crecía tan denso que necesitaba un corte. Había subido de peso gracias a comer tacos y pozole 2 veces al día. El profesor Morales dijo que estaba clínicamente curada por completo. Era el primer caso en la historia del hospital en solo 27 días. Estaba haciendo la maleta, preparándome para despedirme de todos, volar a Alemania para cancelar el boleto y mudarme a México para siempre. Pero esa noche, a las 11:23, el dolor que había desaparecido durante semanas regresó con la furia más devastadora que jamás había sentido. Comenzó con una migraña punzante, seguida de fiebre alta. Mi cuerpo ardía tanto que la piel se enrojeció. Todas mis articulaciones se hincharon como antes. Mis labios se secaron, se agrietaron y sangraron. Mi visión se volvió tan borrosa que no podía ver nada. Presioné el botón de llamada a la enfermera con una mano temblorosa. El sonido que salió de mi boca no fue un grito de auxilio, sino un susurro. Ha vuelto. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Sofía entró corriendo, con el rostro pálido. La siguió un equipo de emergencia de 7 personas. El profesor Morales, en bata blanca, corría descalzo detrás de ellos. El monitor cardíaco pitaba frenéticamente. La presión arterial se disparó a 210/120, la temperatura a 41,2 grados Celsius, el oxígeno en sangre por debajo de 90. El profesor Morales gritó de inmediato: «Preparen la dosis máxima de esteroides intravenosos. Llamen al equipo de nefrología. Puede que necesitemos diálisis de emergencia». Sofía se inclinó y me abrazó mientras yo convulsionaba. «Señorita Ana, no tenga miedo, Sofía está aquí». Pero en mi cabeza solo había un pensamiento. Ya estaba curada. ¿Por qué tengo que volver a sufrir esto? La sala de emergencias estaba brillantemente iluminada. El sonido del respirador siseaba. Vi las siluetas de los médicos corriendo de un lado a otro como en una película. Pero lo que vi más claramente fue el rostro del profesor Morales, que ya no sonreía. Apretó mi mano con fuerza. «Escúchame bien, Ana. Esta es la última batalla del lupus. Se está retorciendo en su agonía. No debemos rendirnos». Lloré desconsoladamente. «Doctor, tengo miedo. No quiero morir». Él respondió con voz firme: «No vas a morir, porque hoy todo este hospital luchará solo por ti». A la 1:17 de la madrugada, mi corazón entró en arritmia. La alarma sonó. 10 médicos más entraron corriendo. Incluso el hermano Miguel, que me había enseñado a meditar, estaba de pie en un rincón de la habitación, susurrando oraciones. El profesor Morales gritó: «Preparen el desfibrilador. Adrenalina». Vi una luz blanca y cegadora que se abalanzaba sobre mí. Luego, todo se hundió en la oscuridad. Floté en la oscuridad, sin cuerpo, sin dolor, solo una paz profunda y aterradora. Una voz resonó en mi mente: «Déjalo ir, Ana. Suéltalo».
Me vi de pie en medio de un campo de cempasúchiles. Todas las flores estaban perdiendo sus pétalos, pero en lugar de morir, los pétalos se convertían en luz y volaban hacia el cielo. Lloré en esa oscuridad. No quiero irme todavía, acabo de empezar a vivir. Una mano cálida me tocó el hombro. La voz de don Mateo. Regresa, sobrina, todavía no es tu hora. ¡Boom! Me desperté de un sobresalto. El respirador seguía siseando, pero mi corazón latía con normalidad. La presión arterial bajaba lentamente. La fiebre comenzaba a ceder. El profesor Morales se dejó caer de rodillas al suelo, empapado en sudor. Sonrió entre lágrimas. Se acabó. El lupus se ha rendido. Sofía se inclinó y me abrazó tan fuerte que casi me asfixia. La señorita Ana ha vuelto. Realmente ha vuelto. La mañana del día 28, la luz del sol entró en la habitación de la UCI. Abrí los ojos de nuevo. Mi cuerpo estaba débil, pero no sentía ni una pizca de dolor. El profesor Morales estaba de pie junto a mi cama, sosteniendo un nuevo resultado de sangre. Ana, negativo. Por primera vez en tu vida, estás completamente curada del lupus. No en remisión, sino curada. Lloré desconsoladamente y dije las palabras que nunca pensé que diría. Gracias, México. Gracias por no dejarme morir. Él asintió. No fue México quien te salvó, sino el corazón de todos los mexicanos que lucharon por ti. Anoche, desde los médicos y enfermeras hasta la señora de la limpieza y el guardia de seguridad, todos dejaron su trabajo para esperar fuera de la UCI toda la noche. Nadie iba a permitir que una paciente extranjera muriera en nuestro hospital. Levanté la vista hacia la ventana y vi a cientos de personas de pie frente al edificio de la UCI, asintiendo y sonriéndome desde lejos. En ese momento, el último muro de prejuicios que quedaba se derrumbó por completo. Supe que México no solo me había salvado de una enfermedad, sino que me había ayudado a renacer en vida. Día 30. 2 días después de mi muerte y renacimiento en la UCI, me senté junto al estanque de cempasúchiles detrás del hospital. Las flores naranjas florecían en abundancia como siempre, pero esta vez ya no era una observadora. Yo era una flor de cempasúchil que acababa de brotar de 14 años de tierra y lodo. El profesor Morales se acercó y se sentó a mi lado, con 2 vasos de agua de horchata fresca. Me dio uno, y dijo en voz baja, una vez me preguntaste por qué los mexicanos sonríen tanto. Hoy te daré una respuesta no oficial. Hizo una pausa, mirando el estanque. Porque desde pequeños nos enseñan que la vida es como el agua de este estanque. Hay días turbios y días claros. Hay días de lodo y días de flores. Pero sin importar lo que enfrentemos, debemos sonreírle. Porque al sonreír, nuestra alma es la primera en limpiarse. Escuché, y las lágrimas brotaron sin que me diera cuenta. Doctor, solía pensar que el desarrollo eran los rascacielos y los trenes de alta velocidad, pero en estos 28 días, he visto que el verdadero desarrollo es un corazón que nunca se cierra a nadie, ni siquiera a una extraña que llegó con desprecio como yo. Él sonrió y asintió. Lo has entendido. La grandeza de una nación no se mide por sus máquinas, sino por cuántas manos se extienden para ayudar cuando alguien cae. Todo un hospital se detuvo por ti esa noche. Ese es el México del que estamos orgullosos. Levanté la mano, le hice un gesto de gratitud desde el fondo de mi corazón, y dije las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Doctor, quiero quedarme aquí. Quiero aprender medicina tradicional mexicana, aprender sobre curanderismo, sobre herbolaria, aprender a sanar el alma y ayudar a los pacientes que, como yo, fueron torturados por la medicina química. Quiero ser un puente entre el pasado y el futuro de la curación. Él guardó silencio un momento, y luego asintió de nuevo. Bienvenida a tu nuevo hogar. Y bienvenida a tu nueva familia. Esa tarde, hice una videollamada a mi madre y a mi hermano en Alemania. Les mostré el estanque de cempasúchiles, y mi rostro radiante y sonriente. Mamá, no voy a volver. Estoy completamente curada, y he encontrado mi verdadero hogar. Es México. Mi madre lloró desconsoladamente, pero eran lágrimas de felicidad. Hija mía, si ese lugar te curó, yo misma te seguiré hasta allí. Aprenderé a hacer un caldo de pollo mejor que el que comes todos los días. Me reí hasta llorar. Esa noche, escribí mi primera carta a mis amigos médicos en Berlín, con una caligrafía que ya no temblaba. Queridos amigos, durante 14 años creímos que la curación eran medicamentos y máquinas, pero aquí he aprendido que la verdadera curación ocurre cuando alguien te tiende la mano, la aprieta y dice,
no morirás solo. Si quieren ver un verdadero milagro, compren un boleto a México. Entonces sabrán que la grandeza humana no se encuentra en laboratorios caros, sino en el corazón abierto de la gente común. Terminé la carta con una última frase. El cempasúchil nunca pregunta de dónde viene la tierra. Simplemente florece en medio de ella y la transforma en algo hermoso. Esta es la lección que México me ha enseñado, y dedicaré el resto de mi vida a transmitirla. Dejé la pluma, salí y me paré en medio del jardín de cempasúchiles bajo la luz de la luna, inclinando la cabeza hacia el cielo con el más profundo respeto. Gracias por no dejarme morir. Gracias por permitirme renacer. Y gracias por permitirme amar esta tierra más que a mi propia patria. Una brisa fresca sopló, y un pétalo de cempasúchil voló y aterrizó en la palma de mi mano. Lo levanté y lo besé suavemente. Ahora sabía que el verdadero milagro no estaba en los medicamentos ni en las máquinas, sino en el corazón del pueblo mexicano, que hizo que una persona muerta como yo abriera los ojos para ver el mundo de nuevo. 6 meses después, Ciudad de México, temporada de lluvias. Mi nombre es Ana Müller, pero aquí todos me llaman Anita o la doctora Ana. Ahora tengo 36 años, mi cabello es largo y sedoso hasta la mitad de la espalda, y mi piel es tan sonrosada que nadie creería que fui una paciente de lupus. Y lo más importante, estoy de pie frente a una pequeña clase en una colorida vecindad. Un espacio que construí con los ahorros de toda mi vida. El letrero en la puerta dice en español y alemán, Clínica Alma Cempasúchil. Dentro hay una niña de 12 años llamada Itzel, que sufre de lupus como yo lo hice. Su rostro está cubierto de erupciones, sus articulaciones tan hinchadas que no puede caminar. Su madre la abraza en un rincón, llorando sin cesar. Me arrodillo frente a la niña, saludo a su madre con una inclinación de cabeza y luego le sonrío a Itzel. ¿Alguna vez has temido que esta enfermedad se quede contigo para siempre? La niña asiente tímidamente. Saco la flor de cempasúchil seca que he guardado en una caja de madera desde la noche en que me curé y la coloco en su pequeña mano. Yo también pensaba eso. Pero aprendí que esta enfermedad no es una maldición. Es la maestra más dura, que viene a enseñarnos el significado de estar vivos. La madre de la niña me mira con ojos llenos de esperanza. Doctora, ¿mi hija se curará? Sonrío, y respondo desde el fondo de mi corazón. Si no nos rendimos, su hija no solo se curará, sino que será más fuerte que una persona normal, porque ella sabrá lo preciosa que es la vida. Comencé a tratar a Itzel de la misma manera que me trataron a mí. Herbolaria mexicana combinada con medicina alópata, terapia física diaria, 10 minutos de meditación cada día. Y lo más importante, le mostré que muchas personas habían superado esto y que una de ellas estaba de pie frente a ella, sana y fuerte. 3 meses después, Itzel podía caminar. 6 meses después, corría y jugaba con sus amigos. 1 año después, era la niña más sonriente de la vecindad. Y cada mañana, me traía un atole caliente, tal como Sofía había hecho conmigo. La noticia de la pequeña clínica en la vecindad se extendió por todo el mundo. Pacientes de lupus de Alemania, Suiza y Estados Unidos volaron para buscarme por decenas. Nunca rechacé a nadie, porque entendía perfectamente lo que era la desesperación. Al segundo año, abrí un curso en línea para enseñar alemán gratis a los niños de aquí y español gratis a los niños extranjeros enfermos. Todos los niños que se curaban tenían que volver para enseñar al siguiente, como una cadena de esperanza inquebrantable. Al tercer año, mi madre y mi hermano se mudaron a México. Mi madre abrió una pequeña cafetería que vendía pasteles alemanes con un toque de coco. Mi hermano estudia medicina en la UNAM. Y cada noche, cenamos juntos bajo un árbol de jacaranda, riendo hasta que nos duele el estómago. Solía pensar que un milagro era cuando la enfermedad desaparecía, pero ahora sé que el verdadero milagro es cuando una persona muere por el odio a sí misma y renace con un amor que quiere dar a los demás. Cada vez que alguien me pregunta por qué dejé Alemania por México, siempre respondo, porque este lugar me enseñó que la grandeza de un pueblo no se mide en dinero, rascacielos o premios Nobel, sino en sí. Cuando una persona cae, extendemos la mano para ayudarla a levantarse, y México es la tierra que me tendió la mano, aunque yo la pisoteé con desprecio. La flor de cempasúchil que guardo desde el día en que me curé sigue en un marco en mi escritorio. Sus pétalos están secos, pero conservan su vibrante color naranja. Debajo
escrito de mi puño y letra. Para todos los que alguna vez se sintieron sin valor, recuerden que la flor más hermosa del mundo crece de la tierra que todos pisan. Y hoy, yo soy esa flor de cempasúchil, floreciendo gracias a la tierra de México que nunca me abandonó en el lodo. 5 años después, Día de Muertos, 1 de noviembre, el Zócalo de la Ciudad de México está abarrotado. Cientos de miles de personas se reúnen frente a un enorme escenario blanco. Clínica Alma Cempasúchil, sucursal No. 100. Estoy de pie en el escenario improvisado, vistiendo un huipil de color naranja vibrante, bordado por los niños de la clínica. A mi lado está Itzel, ahora con 17 años, casi tan alta como yo, sonriendo radiante con su uniforme de estudiante de medicina. Me pasan el micrófono. Saludo a la multitud que se agolpa. Feliz Día de Muertos, México, mi voz resuena por los altavoces. Hace 5 años, llegué aquí desesperada, pensando que moriría en silencio en la tierra que despreciaba. Pero esta tierra no me permitió morir. Regó mi alma seca con amor, hasta que florecí como una nueva persona. Hoy, la pequeña clínica que comenzó en una casa alquilada en una vecindad, se ha convertido en 100 sucursales en todo México, y está a punto de abrir la primera en Alemania el próximo mes. Porque quiero que mi gente sepa que la verdadera curación no es solo medicina, es decirnos unos a otros. Nunca estás solo. Un estruendoso aplauso estalla. Los niños corren al escenario con ramos de cempasúchiles atados con cintas de los colores de las banderas de México y Alemania. Itzel me abraza tan fuerte que el micrófono se me cae de la mano. Doctora Ana, entré a medicina, seré doctora como usted y curaré a los pacientes con el corazón, como usted lo hizo. Me inclino para abrazarla, las lágrimas corriendo por mis mejillas. El presidente de México llega, sin un gran séquito. Se acerca directamente a mí y sus breves palabras de saludo resuenan en todo el Zócalo. Le agradecemos por elegir renacer en esta tierra mexicana, y gracias por mostrarle al pueblo de México que la compasión y la bondad son la medicina más preciada del mundo. Me entrega un enorme ramo de cempasúchiles y me bendice con agua de flores. En ese momento, caigo de rodillas al suelo, sollozando, porque sé que la persona que una vez despreció esta tierra está recibiendo el más alto honor de su representante. Esa noche, regreso al estanque detrás del antiguo hospital donde todo comenzó. Sofía, don Mateo, doña Elena, el profesor Morales y todos los niños que una vez estuvieron enfermos me rodean. Tomo la última flor de cempasúchil que queda del altar y la lanzo al centro del estanque. Hace 5 años, pensé que un milagro era cuando la enfermedad desaparecía. Hoy sé que el verdadero milagro es cuando una persona muere de autodesprecio y renace con un amor que quiere regalar al mundo. Y México es el lugar que hizo realidad ese milagro. No solo para mí, sino para todos los que alguna vez estuvieron desesperados. Me giro para abrazar a todos los que están allí, y digo las últimas palabras que resonarán en mi corazón para siempre. Una vez fui una alemana que vino a México a morir. Hoy, soy una hija de México, nacida en esta tierra, y usaré cada segundo que me queda de vida para decirle al mundo que el país de la sonrisa no sonríe porque no tenga tristeza, sino porque elige regalar felicidad a los demás, sin importar cuánto dolor haya tenido que soportar. Este es el milagro de México, el milagro llamado corazón de cempasúchil. La flor que arrojé al estanque flota lentamente, abriéndose en la superficie del agua bajo la luna llena. Y sé que mi historia solo está comenzando, no terminando, porque cada día que abro los ojos en México, es un día en que el milagro vuelve a suceder, una y otra vez, sin fin. Feliz Día de Muertos, México. Y gracias por permitirme renacer.